Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga poderosamente. Les saludo desde la distancia el doctor abogado Mauri Rojas, aquí mismo ubicado en el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, su casa de estudios. Hoy, continuando con la temática relacionada con la prueba de reconocimiento del imputado, me gustaría conversarles acerca de cómo visualiza, cómo analiza, cómo interpreta el máximo tribunal de la República, me estoy refiriendo por supuesto al Tribunal Supremo de Justicia, sobre la prueba de reconocimiento del imputado o de la imputada. En este sentido, mi estimado profesional del derecho, a los fines de dar una mejor alineación del tema que hemos estado tratando, que hemos analizado, por supuesto, le vamos a dar vamos a caminar por el sendero desde el total punto de vista, reitero, del máximo intérprete jurídico de la República. Doy inicio a una serie, por supuesto, de interpretaciones académicas y profesionales, empleando para ello la jurisprudencia actual, que nos permitirá asentar aún más y de mejor manera nuestro rol como defensor privado ante la prueba de reconocimiento del imputado o imputada. Inicialmente debemos recordar lo señalado en el artículo 216 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece o el cual esgrima directamente que cuando cualquiera de las partes o la víctima estime necesario el reconocimiento del imputado o imputada, pedirás al juez o a la jueza la práctica de esta diligencia. En tal sentido, se solicitará previamente al o la testigo que haya de efectuarlo la descripción pormenorizada del imputado o la imputada y de sus rasgos más característicos. Por supuesto que ante esta determinación, ante este requerimiento establecido en el artículo número 16, también es muy conveniente nuevamente develar en qué consiste la prueba de reconocimiento del imputado, porque a la luz del mencionado precepto orgánico es importante destacar la sentencia emitida directamente por el Tribunal Penal de Control de Punto Fijo en fecha de 28 de enero del año 2011, el cual lo describo en pantalla. Esta sentencia estima que en relación al reconocimiento del imputado, la jugadora básicamente considera necesario traer a colación el artículo 230 y por supuesto hoy, con las actualizaciones debidas, con la reforma en el 216 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que cuando el Ministerio Público estime necesario el reconocimiento del imputado, pedirá al juez la práctica de esta diligencia. Entonces más adelante vamos a aplicar, o les voy a aplicar realmente si de lo que estamos hablando es una prueba de reconocimiento de imputado o es una diligencia de reconocimiento de imputado. En este sentido, pedirá a la juez la práctica de esta diligencia. En tal caso, se solicitará previamente al testigo que haya de efectuarlo la descripción del imputado y de sus rasgos más característicos, por qué y para qué, a objeto de poder establecer si efectivamente lo conoce o lo ha visto anteriormente, cuidando por supuesto que no reciba indicación alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer. A todas estas, nuestro reconocido autor Gamal Rizane Nasser, en su obra Análisis y Comentarios del Código Orgánico Procesal Penal, muy específicamente en la página número 295, les invito a leerla, establece que respecto a este artículo auxupra señalado, hay que tomar en cuenta que previo al análisis debe considerarse en todo caso que todo lo señalado determina y es el acto, óigase bien, es el acto procesal mediante el juez procede a determinar la identidad de una persona, valiéndose por supuesto de una indicación material o del reconocimiento efectivo de otras personas. Por eso es importante, muchachos, mis estimados profesionales del derecho, tener bien claro lo que es la prueba, tener bien claro que la prueba en sí misma es el testimonio, El reconocimiento básicamente representa un simple control de esa prueba
Reitero, el reconocimiento solamente representa el simple control de esa prueba. Básicamente es el elemento para la valoración que debe estar presente allí, la prueba de reconocimiento del imputado, tomando en cuenta incluso que la prueba de reconocimiento del imputado es una de las maneras establecidas directamente en el Código Orgánico Procesal Penal, muy puntualmente, reitero, en el artículo 216, y que representa una manera de identificar al presunto autor de un hecho punible. Seguramente usted en algún momento se habrá formulado la siguiente pregunta: ¿es el reconocimiento del imputado o imputado una diligencia o una prueba? Bueno, la respuesta a esta interrogante la tenemos emplanada directamente en una de las muchas sentencias de la Sala de Casación Penal, a saber el expediente número 3027, también del año 2011, con ponencia magistral de la doctora Patricia Montiel, de fecha 10 de mayo del año 2011, reitero, el cual cito textualmente por reconocer que es una de las más importantes. Considera la ciudadana juez, que el reconocimiento del imputado, fíjense lo que menciona la profesional del derecho, el reconocimiento del imputado es una diligencia de investigación. Óyase, el reconocimiento del imputado es una diligencia de investigación y que por lo tanto esa solicitud debe hacerse directamente ante el Ministerio Público, obviando o silenciando que el reconocimiento del imputado necesariamente debe ser realizado por el órgano jurisdiccional. Fíjense que ella está definiendo directamente acá el requerimiento previo que se requiere antes de materializar la prueba de reconocimiento. Debe ser solicitada y es una diligencia de investigación puesta de manifiesto, puesto en desarrollo directamente por el Ministerio Público. Entonces no debemos tener ningún tipo de duda ante estos dos elementos, y diligencia y prueba. Debemos concluir incluso que en presencia de la práctica de una prueba que debe realizarse ante un tribunal en funciones de control, por supuesto bajo los requisitos de la prueba anticipada, hay que actuar de forma totalmente segura, muy preeminente, muy relevante, totalmente convencido de que la prueba de reconocimiento del imputado representa también una prueba anticipada que permite poder identificar e incluso acelerar el proceso. Por supuesto, todo esto dejando bien claro y por sentado de que lo que buscamos directamente los profesionales del derecho en nuestra condición de defensores privados es asegurar los derechos de nuestro representado. Expresa nuestro legislador en el artículo número 216, también del Código Orgánico Procesal Penal, que si el Ministerio Público, óigase, si el Ministerio Público considera o estima necesario el reconocimiento del imputado, pedirá al juez la práctica de esa diligencia. Y en este aspecto es importante destacar que como abogados defensores tenemos que interpretar correctamente las necesidades del Ministerio Público, pero muy vinculantemente nuestras necesidades. Fíjense que el señalado artículo 216 refleja que si el Ministerio Público considera o estima necesario el reconocimiento del imputado, pedirá al juez esta diligencia. Es ahí donde viene la participación activa del abogado defensor, ¿no? Lograr que esa petición siempre sea a favor. En este sentido, el reconocimiento del imputado es un medio de prueba cuyo resultado puede ser un dato positivo, pero también puede resultar un dato negativo, según se logre o no la identificación, y ninguna de las partes, por supuesto, puede tener el monopolio de las pruebas, de lo contrario, porque de lo contrario se estaría quebrantando, óigase bien, se estaría quebrantando el principio de igualdad de la oportunidad para la prueba, y este principio básicamente exige la igualdad para que las partes dispongan de idénticas oportunidades para poder presentar o pedir la práctica de pruebas. En Venezuela existe completamente la libertad probatoria, eso estimamos, está escrito, puesto que gozamos de un derecho completamente positivo, consagrado en el artículo 182 del vigente Código Orgánico Procesal Penal. También esta misma norma adjetiva hace referencia a una importante distinción entre los testigos y los informantes, a tal punto que se refiere que en la fase preparatoria se documenten mediante las actas, mediante las diligencias,
atenientes a informantes generales sobre el hecho punible y por supuesto a la identificación de los autores e incluso los partícipes en esas. Esas actas son las de información cuyos requisitos están previamente establecidos también en el Código Orgánico Procesal Penal en el articulado número 285. A saber, mis estimados colegas, necesariamente debemos concluir que los informantes, óigase, los informantes no son testigos ni se declaran como tal. Son dos términos completamente diferentes, son dos actuaciones completamente distintas, son dos roles totalmente variantes, muy variantes. Por supuesto, las actas de investigación deben de poseer, como ya se los había comentado, las actas de información deben poseer una exacta transcripción de todo lo sucedido, de lo ocurrido. Y esto es importante que se maneje y que se domine con claridad, pero más aún que se exija todo esto. Continuamente se preguntará usted como abogado, ya estando por supuesto en sus primeros pasos como litigante, o siendo esta prueba de reconocimiento de imputado su primera experiencia, ¿cómo se desarrolla esta prueba? ¿Cómo se desarrolla la prueba de reconocimiento del imputado? Y la respuesta, como bien se los había comentado o explicado en una anterior oportunidad, se encuentra completamente determinada en el artículo 217 también de la norma adjetiva penal, y establece la forma acerca de cómo debe desarrollarse la prueba de reconocimiento del imputado. Este mencionado precepto señala que la diligencia de reconocimiento del imputado se practicará poniendo a la persona que debe ser reconocida a la vista de quien haya de verificarlo, por supuesto acompañada de por lo menos otras tres de aspecto exterior completamente semejante y cuyas características o rasgos físicos tengan similitud. Dicho acto, notablemente, aún más es mencionado directamente en la sentencia número 2009, la BP02 P2009 de fecha 22 de julio del año 2009, en una decisión sumamente interesante, muy puntualmente la 251-09, la cual refleja una ponencia muy interesante de la doctora, la jueza Matilde Urdaneta, quien expresa que el reconocimiento del imputado, fíjense ustedes chicos, que el reconocimiento del imputado por algún testigo del hecho debe ser efectuada según las reglas previstas en los artículos 216 y evidentemente el 217 del Código Orgánico Procesal Penal. En dicha norma, por supuesto, se indica el trámite y la forma para efectuar el reconocimiento del imputado, por supuesto, siguiendo los diferentes requerimientos que pide y que se pueden observar, que se pueden leer directamente en la norma. Y todo ello, por supuesto, debe ser solicitado directamente por el Ministerio Público, y la misma sirve, óigase, la misma sirve para poder verificar la no posible participación del imputado en los hechos que se investigan. Todas estas actuaciones, claro está, deben ser practicadas en la etapa preparatoria del proceso, y como observa la sala en esta audiencia oral y público, debe ser por supuesto llevada directamente por el tribunal de juicio, y hay que tenerlo siempre presente. Hay sentencias que están totalmente vinculantes, que son muy vinculantes, y que abordan directamente los artículos 218, que habla sobre, o que refleja la pluralidad de reconocimientos y su consolidación, el 219, el 220, el 221, este artículo 219 que nos establece la supletoriedad, ¿no?, en donde también se determina que para las diligencias de reconocimiento deben estar regidas supletoriamente o correspondientemente por las diferentes reglas del testimonio y las declaraciones del imputado o imputada. Y es así que el reconocimiento procederá aún sin consentimiento de ésta. Y así sucesivamente nos vamos a encontrar con una cantidad de sentencias emitidas directamente por el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus diferentes, muy puntualmente de la Sala de Casación Penal, donde se expresa y se describe la forma acerca de cómo se debe desarrollar la prueba de reconocimiento. Me llama muchísimo la atención lo señalado por lo expresado directamente, lo determinado en el artículo 222, que nos establece el careo. Y este artículo refleja que se podrá ordenar el careo de las personas que en sus declaraciones
hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, aplicándose allí, por supuesto, las reglas del testimonio. Por eso es que hay que recordar siempre la definición o el concepto de careo, ¿no? El careo básicamente consiste en que generalmente se ponen a dos personas, a dos testigos, el uno frente al otro, y permite la ley que ellos se hagan recíprocamente preguntas y repreguntas, o bien se hacen las preguntas o repreguntas que el juez estime sea necesario, pero se las hacen ellos el uno al otro. Ese es el careo. El juez dejará, por supuesto, por medio del secretario consignado, elaborará un acta totalmente escrita con toda la rigurosidad de la ley, la solemnidad de la ley, y allí estará contenido todo lo que se expresó, todo lo que se dijo, todo lo que se manifestaron los dos testigos, las preguntas y su contestación incluso, y todo ello. Ahora nos preguntamos cuál es la finalidad del careo, si para ello tenemos directamente la prueba de reconocimiento del imputado. Bueno, la finalidad básicamente se desprende de un concepto completamente doctrinario, parcialmente transcrito, ¿no?, a través de las diferentes sentencias. La finalidad del careo, por supuesto, lograr obtener de ellos las diferentes vulnerabilidades, concurrencias, dinámicas, porque la operacionalidad de la justicia lo requiere. Entonces es una cuestión que toca un fondo denominado como controversia criminal, que obviamente no puede ser realizada por un juez de control en razón de la competencia distributiva en funciones establecidas en la ley. Entonces esta controversia se presenta directamente entre los propios testigos. Entonces notamos con claridad que existe una variedad interesante de sentencias emitidas por el máximo intérprete jurídico de la República que refuerzan directamente el trabajo desarrollado por la defensa privada y por supuesto del Ministerio Público. Dicho eso, todo lo anterior, mis estimados profesionales, para mí siempre es grato placer poder compartir con ustedes. Les invito a que sigan mi canal, a que se suscriban en él y que continuemos en este hermoso proceso de formación académica y de actualización profesional en el área penal, puntualmente en la prueba de reconocimiento del imputado. Se les saluda, Dios me lo bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.